Volodymyr Zelensky dice estar listo para trabajar de forma honesta con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Rusia, a pesar de que en la práctica este plan, lo que se está desvelando es que supondría en la práctica una casi completa rendición, capitulación de Kiev. Mientras tanto, el presidente ucraniano, que ha confirmado que equipos de expertos de su país y de Estados Unidos trabajarán en las disposiciones de este plan sobre cómo poner fin a la campaña militar rusa. Tras mantener una reunión con el secretario de Ejército estadounidense, Daniel Driscoll, Zelensky afirmaba que han discutido opciones para lograr una paz real, la secuencia, dice, de nuestro trabajo y formatos para el diálogo, así como nuevos impulsos para la democracia. También mostraba su agradecimiento al presidente Donald Trump por los esfuerzos por lograr la paz en Europa del Este. Un Zelensky que confirma haber recibido ya el borrador de ese plan de 28 puntos de la administración Trump, donde además expresaba su apoyo a todas las propuestas significativas que puedan acercar la paz real. Según Axios, el plan de paz para Ucrania propuesto por Estados Unidos incluye una garantía de paz inspirada en el artículo 5 de la OTAN, que consideraría cualquier ataque futuro contra Ucrania como una agresión contra toda la comunidad transatlántica. Según el borrador de este plan, al cual ha tenido acceso Axios, esta promesa figura en el documento que el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, ha entregado a Zelensky hace apenas unas horas, donde se estipula que un ataque armado significativo, deliberado y sostenido por parte de Rusia provocaría una respuesta militar de Estados Unidos y sus aliados. La garantía tendría una vigencia de 10 años, pero requeriría las firmas de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OTAN y de Rusia. Fuentes anónimas de la Casa Blanca han confirmado la autenticidad de ese documento, subrayando que aún tiene que ser discutido con los aliados europeos de Washington y que sigue además sujeto a futuras modificaciones. Es prácticamente la única concesión de este plan de 28 puntos de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania, ya que propone el levantamiento gradual de sanciones contra Rusia y su reintegración en la economía mundial. Según la propuesta de este borrador, tanto Ucrania como Rusia recibirían garantías de seguridad, también el compromiso de Washington de que Kiev no se uniría a la OTAN. Eso sí, el plan todavía contempla que no habría tropas de la OTAN ni europeas estacionadas en Ucrania tras el fin del conflicto, la famosa coalición de los dispuestos. Rusia sería readmitida en el G8 y 100.000 millones de dólares procedentes de esos activos rusos congelados se destinarían a la reconstrucción de Ucrania tras la guerra. El 50% de los beneficios a Estados Unidos. El resto de fondos rusos congelados se invertiría en una empresa conjunta entre Estados Unidos y Rusia. Crimea, junto con las regiones de Lugansk y Donetsk, el Donbass, serían reconocidas de facto como regiones rusas. Ucrania transferiría el resto de la región del Donbass a Moscú, y hay que destacar también que este acuerdo contempla que Ucrania celebre elecciones en un plazo de 100 días. Mientras tanto, en Estados Unidos un juez ha bloqueado el despliegue de la Guardia Nacional en Washington. La jueza del distrito estadounidense, Gia Cobb, ha declarado que este despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte del Pentágono para disuadir los crímenes era ilegal y se excedía en su autoridad en la capital del país sin la aprobación de su alcalde. Los acusados del Departamento de Defensa han excedido los límites de la autoridad según el título 49 del Distrito de Columbia, el Código del Distrito de Columbia, y han actuado en contra de la ley desplegando la Guardia Nacional en este distrito para unas misiones no militares, dice, de disuasión del crimen y en ausencia de una solicitud de las autoridades civiles. Y por cierto que el alcalde de la ciudad de Nueva York, el alcalde electo, Zoran Mandani, que hoy se reúne con Donald Trump y asegura que va a estar dispuesto a trabajar con el presidente estadounidense en cualquier agenda que beneficie a todos los ciudadanos neoyorquinos, a pesar de, dice, sus muchos desacuerdos. Mandani, que señalaba que para decenas de miles de ciudadanos neoyorquinos esta reunión entre los ambos es diferente a los que votaron por esa razón, que querían, decía, un líder que afrontara la crisis del coste de la vida. Mandani, que ha insistido en que está dispuesto a trabajar con quien sea para hacer la vida más asequible. Y por cierto que también ha habido respuesta de la Casa Blanca, la secretaria de prensa Caroline Leavitt, que confirmaba que van a tener esa reunión y venía a decir que no importa esa reunión a pesar de que sea incluso comunista, decía, el alcalde electo de la ciudad de Nueva York. También elogiaba la disposición del presidente Donald Trump
a hablar con cualquiera. Caroline Leavitt, que señalaba que Trump está intentando hacer todo lo correcto por el pueblo estadounidense, sea demócrata, republicano, comunista, para, dice, una ciudad que se está volviendo mucho más a la izquierda de lo que pretendía el presidente Donald Trump. Speaks volumes that tomorrow we have a communist coming to the White House, because that's who the Democrat Party elected as the mayor of the largest city in the country. I think it's very telling, but I also think it speaks to the fact that President Trump is willing to meet with anyone and talk to anyone and to try to do what's right on behalf of the American people, whether they live in blue states or red states or blue cities, in a city that's becoming much more left than I think this president ever anticipated in his many years of living in New York. Por cierto, que Donald Trump podría firmar pronto una orden ejecutiva que frustraría las posibles leyes estatales sobre inteligencia artificial. CNBC citaba este borrador que revela que la fiscal general Pam Bondi tiene 30 días para establecer un grupo de trabajo sobre litigios de inteligencia artificial, el cual pretende impugnar leyes estatales sobre inteligencia artificial. También prevé recortes de fondos del Programa Federal de Acceso y Despliegue Equitativo de Banda Ancha para los estados que se opongan a esta orden. Trump, que ya advertía a principios de esta semana que la sobreregulación en el país amenaza con socavar este motor de crecimiento, las inversiones en inteligencia artificial, y habla de tener un estándar federal en lugar de 50 regímenes regulatorios estatales. Y Donald Trump, que ha firmado además una orden ejecutiva que modifica los aranceles que impuso a Brasil. Ha señalado que esta decisión se toma tras conversaciones con funcionarios brasileños, donde se ha mostrado decidido a modificar el alcance de los productos sujetos a esos gravámenes y al valor adicional. Recordemos, en julio ya había eximido algunos aranceles para productos agrícolas, y estas modificaciones que entrarán en vigor respecto a las mercancías ingresadas para consumo o retiradas del almacén para consumo a partir del próximo 13 de noviembre. Y hay más noticias. En este viernes 21 de noviembre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, también se refería a ese plan de 28 puntos de Donald Trump, asegurando que sigue decidido a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y confirmaba los avances que se centran en una propuesta de paz que se ha estado elaborando en el último mes por parte de Marco Rubio y Steve Witkoff, los cuales han estado consultando con Moscú y Kiev. Leavitt, que describía esta propuesta como un buen plan y que sería aceptable, decía, para ambas partes. President Trump has made it very clear since day one, and even on the campaign trail, that he wants to see this war come to an end. He's grown increasingly frustrated with both sides of this war, Russia and Ukraine alike, for their refusal to commit to a peace agreement. But nevertheless, the president and his national security team are steadfast in seeing this war come to an end, to end the killing and deliver on the president's promise. Special Envoy Witkoff, Marco Rubio, have been working on a plan quietly for about the last month. They've been engaging with both sides, Russia and Ukraine, equally, to understand what these countries would commit to in order to see a lasting and durable peace. They have been engaged with both sides, and these talks are continuing. As always, I'm not going to litigate the details of this plan as it's ongoing and it's in flux, but the president supports this plan. It's a good plan for both Russia and Ukraine, and we believe that it should be acceptable to both sides, and we're working very hard to get it done. Y la alta representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, que también se refería ayer a este plan de paz de 28 puntos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, e incidía en que hay que castigar más al agresor. Una Kaja Kallas que ayer presidía ese Consejo de Ministros de la Unión Europea, donde se constataron algunas diferencias en torno a la capacidad para seguir apoyando financieramente a Ucrania, como la reactivación de activos rusos congelados. Una Kaja Kallas que también se refería a esas recientes declaraciones de Volodymyr Zelensky, asegurando que solo Donald Trump puede parar la guerra. Decía Kaja Kallas que solo Putin tiene la decisión de parar el conflicto.
No, in order to end this war, you need the Ukrainians and the Europeans also to agree to those plans. So, of course, Putin could end this war immediately if he just stopped bombing civilians and killing the people. But we haven't seen any concessions on the Russian side. We welcome all the meaningful efforts to end this war, but like we have said before, it has to be just and lasting. That also means that the Ukrainians, but also Europeans, agree. Y Vladimir Putin ha insistido en que los objetivos de la campaña militar de Rusia en Ucrania deben cumplirse incondicionalmente. Un Vladimir Putin que ayer hacía una visita al puesto del batallón Zapad, donde acusaba a Ucrania de mantenerse en el poder con el pretexto de una guerra continua con Rusia, aunque dice en realidad solo para su propio beneficio. Un Putin que afirmaba que a Kiev no le importa el destino de los ucranianos comunes, declaraciones que se producían después de que Donald Trump, recordemos, enviara su propuesta de paz para Ucrania a Volodymyr Zelensky. No está demasiado claro si Moscú lo ha recibido. Los últimos informes apuntan a que podría negociarse este marco de paz durante este fin de semana. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania niega que las afirmaciones de Rusia de que ha tomado el control de la ciudad de Kupiansk, en el este de Ucrania, haya sido tal cosa. La cúpula del Estado terrorista dice sigue difundiendo provocaciones y desinformación. El ejército ucraniano que se ha pronunciado y ha informado que Kupiansk está bajo el control de las fuerzas de defensa ucraniana. Indicaban que continúan las operaciones de búsqueda y asalto, así como la eliminación del enemigo en zonas urbanas en Pokrovsk. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Valery Gerasimov, declaraba durante una reunión con Vladimir Putin que las fuerzas rusas habían capturado Kupiansk y continúan destruyendo unidades de Fuerzas Armadas ucranianas. Mientras tanto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro estadounidense ha impuesto sanciones a Irán, a una red de empresas pantalla facilitadoras de transporte marítimo, buques, individuos y a la aerolínea iraní Mahan Air, a facilitadores involucrados en el negocio de exportación de petróleo de crudo de Irán. Entre los sancionados figuran 17 entidades, individuos y buques. Washington, que está ampliando las sanciones contra la flota paralela de los buques tanque de los que depende Teherán para transportar sus exportaciones de crudo al mercado. El régimen de Irán, dice Estados Unidos, continúa alimentando el conflicto en el Oriente Medio para financiar sus actividades desestabilizadoras. Por ello mantienen que seguirán presionando la red de proveedores de servicios marítimos, a los operadores de flotas fantasma y comerciantes de productos petrolíferos involucrados en el transporte de crudo. Y Benjamín Netanyahu, que afirma que no habrá Estado palestino. Dice que no se establecerá. Un Benjamín Netanyahu que ofrecía una entrevista y posteriormente publicaba a través de Telegram que este Estado representaría una amenaza existencial para Israel. Añadía que Tel Aviv no aceptaría un Estado palestino, incluso si eso significara no poder normalizar las relaciones con Arabia Saudita. Recordemos que a principios de esta semana, en esa visita oficial del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman a la Casa Blanca, afirmaba que estaba dispuesto a formar parte de esos acuerdos de Abraham siempre que hubiera una vía clara para el Estado palestino para normalizar esas relaciones con Israel. De momento, Netanyahu cierra esa posibilidad y también asegura, a pesar del plan de Donald Trump para la paz en Gaza, que no habrá un Estado palestino. Mientras tanto, el ejército israelí, que ha confirmado la eliminación de Abdallah Abu Shamalan, jefe de la división naval de Hamas, y de Fadi Abu Mustafa, el principal constructor de la red de túneles terroristas en la brigada de Khan Yunis. Las fuerzas de defensa israelíes que han explicado que Abu Shamalan participó en el intento de infiltración en el puesto de avanzada de Sikkim durante la operación Margen Protector, entrenó a la flota naval y, según informes, ayudó a planificar el ataque del 7 de octubre de 2026. Por su parte, Abu Mustafa presuntamente participó en el secuestro de varios rehenes israelíes. El ejército, que ha enfatizado que la muerte de ambos terroristas ha sido una respuesta a la violación del alto el fuego. Israel Katz, el ministro de Defensa israelí, ha señalado que la ciudad del terror subterránea ha sido y debe ser todavía más destruida. Mientras tanto, la gran banca americana JP Morgan, Bank of America y Citigroup han abandonado el paquete de ayuda financiera de 20.000 millones de dólares para Argentina. El diario Wall Street Journal avanza esta noticia
y asegura que los bancos van a reducir la ayuda a un cuarto, van a ofrecer préstamos más pequeños y a corto plazo a Argentina para ayudar a estabilizar su economía. Bajo el nuevo esquema, estos 3 bancos estadounidenses prestarían a Argentina aproximadamente 5.000 millones de dólares con unas líneas de recompra a corto plazo y que requeriría que Buenos Aires intercambiara su cartera de inversiones por dólares. Argentina además tomaría prestado en los mercados de bonos y utilizaría los fondos para pagar la línea de recompra. El plan original se ha descartado por la preocupación de los bancos por la exposición al riesgo. Recordemos que en octubre el Departamento del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, anunciaba un acuerdo de intercambio de divisas swaps con Argentina después de que Trump hubiera mantenido esa reunión con Javier Milei a principios de mes. De momento, la banca que se sale de ese plan de rescate para Argentina y lo reduce a una cuarta parte. Y Taiwán ha informado de la presencia de 29 aviones del Ejército Popular de Liberación chino y 7 buques de la Armada que han cruzado el estrecho de Taiwán. Esta mañana ha informado de 29 salidas que han cruzado la línea media y que han ingresado en la zona de identificación de defensa aérea en el norte, centro y suroeste de la isla. Desde Taiwán confirman que están monitoreando la situación y han respondido a través del Ministerio de Exteriores. Recordemos que ayer además se detectaron otros 24 salidas en aguas cercanas a la isla. 16 de ellas cruzaron la línea media, según informa el Ministerio de Exteriores taiwanés. Y la economía estadounidense crea más empleos de los esperados. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 119.000 puestos de trabajo en septiembre frente a una caída revisada de 4.000 en agosto y superando las previsiones del mercado, que eran de 50.000, muy por encima. El empleo continúa creciendo en los sectores de la salud, servicios de alimentación y asistencia social. El transporte, almacenamiento o administración pública federal registraron pérdidas. La tasa de paro subió ligeramente, una décima hasta el 4,4%, la más alta desde octubre de 2021. Con todo, Wall Street cerró ayer a la baja y registraban mínimos del último mes ante las perspectivas de menos subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal y reevaluando los riesgos de las altas valoraciones de la inteligencia artificial. El Nasdaq perdía un 1,8%, el S&P bajaba un 1,2% y el Dow Jones se dejaba 300 puntos. Los datos de empleo publicados con retraso señalaban un crecimiento del empleo superior al empleado y confirmaba las expectativas de que la Fed mantendrá los tipos sin cambios el próximo mes. Nvidia, que cerraba con caídas del 2,5% después de haber alcanzado subidas del 5% en los primeros compases de la negociación. Recordemos que el gigante de chips superaba estimaciones de beneficio y señalaba que la demanda de infraestructuras de inteligencia artificial es sostenible, aunque afirmó que no había garantías de que OpenAI cumpliera su acuerdo de 100.000 millones de dólares. Recordemos, AMD, Micron y Oracle caían entre un 4 y un 9%, mientras que la minorista Walmart subía un 6% tras publicar unos resultados mejores de lo esperado. Y la inflación en Japón ha aumentado, en este caso, en el mes de octubre hasta el 3%. Según la Oficina Nacional de Estadística del país, se supone un ligero aumento, ya que el pasado mes era del 2,9%, pero se ajusta a las expectativas. Excluyendo alimentos y energía, el IPC subyacente fue un 3,1%. También supuso un crecimiento de una décima respecto al septiembre. Los precios de los alimentos frescos que aumentaron, excluyendo alimentos frescos, aumentaron un 3%. Los costes de la electricidad experimentaron el mayor incremento en los últimos 4 meses, después de que finalizaran las subvenciones gubernamentales. Y el gabinete de Japón ha anunciado este viernes un paquete de estímulo económico por valor de 135.500 millones de dólares. Según la primera ministra, Sanae Takaichi, pretenden impulsar la economía del país, que se está desacelerando, y ofreciendo apoyo a los consumidores afectados por la inflación. La canal NHK, la cadena estatal NHK japonesa, hablaba de un paquete que se basa en 3 pilares: abordar el aumento de los precios, lograr una economía fuerte y fortalecer las capacidades de defensa y diplomática. El gobierno japonés, que ha anunciado que va a ampliar ayudas a los gobiernos locales y que va a proporcionar subsidios para facturas de electricidad en gas. Unos subsidios que comenzarían el próximo mes de enero y ascenderían a unos 7.000 yenes por hogar medio durante un periodo de 3 meses. A partir del comienzo de 2026 también van a eliminar los impuestos
sobre la gasolina. Japón, que además planea establecer un fondo para mejorar las capacidades de construcción naval y promulgar medidas para elevar el gasto en defensa al 2% del PIB para 2027. El gobierno de Takaichi ha anunciado que va a elaborar rápidamente un proyecto de ley de presupuesto suplementario para financiar estas medidas y que pretende aprobarlo a final de año con la ayuda de los partidos de la oposición. Lo cierto es que estamos viendo retrocesos generalizados en las bolsas asiáticas, principalmente en los sectores de semiconductores, tras sobre todo las fuertes caídas de SoftBank, que está cayendo más de un 10%. Recordemos que ayer Nvidia cerró a la baja, a pesar de ganar más de lo esperado. Y SoftBank, que en definitiva está desplomándose más de un 10% en el Nikkei de Tokio. Recordemos que vendió recientemente sus acciones de Nvidia, valoradas en más de 5.500 millones, pero además aún no controla la empresa británica de semiconductores ARM, que suministra a Nvidia la arquitectura y el diseño de sus chips. SoftBank, que también participa en otras iniciativas de inteligencia artificial que utiliza la tecnología de Nvidia, como el proyecto de Stargate, pero estamos viendo también caídas significativas dentro del Kospi surcoreano para fabricantes de semiconductores como SK Hynix, que está cayendo también un 10%, recortes también muy pronunciados para la compañía Samsung Electronics y, en definitiva, el rojo que se está instalando en las plazas asiáticas, principalmente en los índices con mayor peso tecnológico, como el citado Nikkei de Tokio, que hasta ahora cae más de un 2%, se deja más de 1.000 puntos, 48.714 puntos. El Nifty 50, la bolsa de Bombay, con correcciones más suaves. Hong Kong, que de nuevo a la baja pierde en torno a un 1,5%, caídas más abultadas aún para el índice de Shanghai, los recortes son del 1,8%. Y por cierto que Bitcoin está alcanzando su nivel más bajo en los últimos 7 meses. Bitcoin, que ha perdido todas las ganancias conquistadas en este 2025 y el balance actual es negativo. Ahora mismo cae un punto porcentual hasta los 85.726 dólares. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más noticias en Business Connection.